Muy buenos días. El día de hoy vamos a conversar sobre el trauma acústico o conocido también como trauma sonoro. Decimos que el trauma sonoro es un daño auditivo secundario a la exposición de un ruido, el cual va a depender de la distancia en donde se encuentre la fuente sonora y también del tiempo de exposición. Según la Organización Mundial de la Salud, se dice que se puede tolerar hasta 50 decibeles sin presentar ningún daño a nivel del oído interno. Pero si existe exposición a ruidos superiores a 60 decibeles, va a provocar daños a nivel del oído interno. Pues antes de empezar a hablar sobre el trauma acústico, pues vamos a definir una característica que tiene el, el trauma acústico en sus diferentes tipos. Recordar de que vamos a hablar sobre el blas auricular, el traumatismo sonoro, tanto agudo como crónico. Pues en este gráfico vamos que representa la cóclea, ¿sí? En donde podemos observar, ¿no es cierto?, que en la parte basal se van a encontrar las frecuencias de 20.000 hercios y va a ir disminuyendo conforme se va hacia el ápice. 7.000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.600, 400 y 200 hasta el ápex o vértice de la cóclea. El trauma acústico tiene una característica especial que afecta o daña a nivel de los 4.000 hercios. Se dice que esta selectiva localización se justifica basándose a que en esta zona de la cóclea es la peor que se encuentra vascularizada. Existe una mala vascularización a esta área, por lo tanto es más vulnerable a las agresiones. Entonces vamos a ver la característica de que en los diferentes tipos de trauma acústicos que vamos a hablar, vamos a ver que existe un daño a nivel de los 4.000 hercios cuando veamos las audiometrías. Pues empezamos hablando sobre el blas auricular. Decimos que este es un conjunto de lesiones que puede aparecer a nivel del oído medio e interno, secundarios de la explosión de una onda expansiva o una onda de alta intensidad. Secundarios de esto podemos valorarlo en explosiones accidentales o muy frecuente cuando en explosiones pues en la guerra era muy frecuente ver este tipo de lesiones o pacientes en ocasiones que están haciendo minerías y realizan este tipo de explosiones también se puede provocar un tipo de blast auricular. Este debe tener la suficiente intensidad que va a provocar o puede provocar una perforación de la membrana timpánica, puede provocar lesiones a nivel de la cadena osicular, lo que puede provocar en sí una subluxación de la platina del estribo. Y puede también afectar a nivel del oído interno, pues desorganizando los elementos celulares del órgano de Corti e incluso provocar rupturas o desgarros a nivel del laberinto membranoso. Pues depende qué de estas áreas va a estar afectado, pues vamos a valorar su sintomatología y vamos a ver en exploración. Algo característico es que produce otalgia de gran intensidad, puede provocar una hipoacusia inmediata después de la onda expansiva, acompañado también de acúfenos o tinnitus. Eh, Esto es característico de que la afección es biaural y también puede provocarse ruptura o laceración de la membrana timpánica y cuando existe esto pues podemos encontrar otorragia al examen físico. Y algunos de los pacientes cuando existe un desgarro del laberinto membranoso ¿sí? Puede afectar y provocar vértigos de características periféricas acompañados de nistagmos horizonto-rotatorios. En la audiometría, pues va a ser característico ver una hipoacusia neurosensorial y especialmente que va a afectar, como les habíamos dicho a un inicio, a las frecuencias de 4.000 y en este caso biaural. Vean cómo baja completamente a nivel de los 4.000 hercios, va afectando casi 80, 90 decibeles. ¿De qué va a depender cuánto se afecta? Pues de la intensidad de la onda expansiva que provoque su lesión.
¿Cuál es en sí el tratamiento? Pues podemos primero recomendar como medida profiláctica, pues antibióticos de amplio espectro. Recuerden de que puede haber una laceración o ruptura de la membrana timpánica para evitar posibles infecciones. Acompañados de antiinflamatorios y analgésicos, que les va a mejorar la gran otalgia que tienen estos pacientes. Y si no existe una reparación pues, de la membrana timpánica, pues lo ideal sería hacer una timpanoplastia. Depende si existe o no subluxación o lesiones de la cadena circular, será una timpanoplastia tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Con respecto al trauma acústico, habíamos dicho que existe el trauma acústico agudo o el trauma acústico crónico. Vamos a hablar del trauma acústico agudo. Es una hipoacusia que aparece tras la explosión o ruido de gran intensidad y de corta duración. Esto se produce principalmente en profesionales que se encuentran expuestos a ruidos muy intensos, como técnicos de radio, teléfonos o militares, ¿no es cierto?, que pueden presentar una explosión de ruido cerca de su oído, especialmente cuando hacen algún disparo sin protección. También se ve en pacientes que les gusta la cacería, salen a hacer este tipo de deportes, pero sin su protección eh, adecuada y les puede provocar un trauma acústico agudo. Esto en ocasiones puede ser monaural, depende hacia qué lado se encuentre o hubo la explosión o el ruido de gran intensidad. El agente productor va a provocar una violenta vibración que va a recorrer igual el laberinto membranoso, ¿sí? Y provocando lesiones de mayor intensidad a nivel de los 4000 hercios. La sintomatología, ¿no es cierto? La triada sintomática característica del trauma acústico agudo se caracteriza por acúfenos, hipoacusia y en ocasiones puede aparecer una hiperacusia dolorosa eh, que aparece inmediatamente después de la explosión. A la otoscopía, pues si no existe lesiones de la membrana timpánica, vamos a encontrar una otoscopía normal, en ocasiones con pequeña eritema a nivel de la membrana timpánica. Y la audiometría, pues vamos a encontrar asimismo una hipoacusia de neurosensorial, ¿cierto? O de percepción también conocida, y con caída a nivel de los 4000 hercios. En este caso vemos una hipoacusia neurosensorial a nivel de los 4000 hercios, ¿sí? Monaural, en este caso del oído izquierdo. Con respecto al tratamiento, pues aquí lo más importante es valorar la parte preventiva, pues se recomienda a este tipo de pacientes que realizan este tipo de profesiones, ¿no es cierto?, tener cuidados con adecuados protección auricular, que eso es muy importante. O pacientes que se acostumbran a hacer este deporte o de cacería o deporte con armas, pues también tener sus adecuadas protecciones eh, auditivas. Eso es muy importante. Con respecto al trauma acústico crónico, pues decimos que es una hipoacusia que se produce por consecuencia de estímulos sonoros de menor intensidad, ¿sí?, que los del trauma acústico agudo, pero de mayor duración, ¿sí? Se habla de que esta es una enfermedad profesional que va a provocar o traer problemas laborales y es muy frecuente en industrias que presentan gran ruido. Podemos observar en este cuadro en donde observamos los umbrales auditivos, ¿no es cierto? Se dice que la palabra susurrada va desde, o gritada que va de 30 a 80 decibeles, la hora de clase de 40 a 80 decibeles, depende eh, la intensidad, ¿no es cierto?, de la voz del docente. La circunvalación rodeada, pues habla de que los automóviles pueden provocar entre 50 a 90 decibeles de intensidad en los ruidos, ¿sí? aparatos, aparatos auditivos musicales, es muy importante, ¿no es cierto? Es decir, a los que se acostumbran a utilizar los audífonos, pues puede provocar daño a nivel del oído interno. También en las discotecas, en los conciertos y las sirenas de alarmas que son de mayor intensidad. Acá también hay que recordar de que este tipo de pacientes que se encuentran o que viven cerca de los aeropuertos, pues en donde también están expuestos, ¿no es cierto?, a
intensidades de gran intensidad por el sonido de los aviones al despegar, ¿sí? Entonces aquí vamos, en este cuadro nos ayuda a valorar qué estamos, qué profesiones están expuestas, ¿no es cierto?, a mayor intensidad, ¿sí? Siendo más nocivas, pues, las que se encuentran aquí detalladas con color rojo. Entre los factores predisponentes que van a provocar este trauma acústico crónico, se habla de que la intensidad, ¿no es cierto?, del ruido superior a 80-85 decibeles, como les había dicho, ¿sí?, como los que hacen banco de pruebas con reactores o pacientes que se encuentran en contacto con los motores de avión, ¿no es cierto?, como la hélice, y no tienen un cuidado adecuado, pues tienen mayor predisposición para provocar este trauma acústico severo. Pacientes que trabajan con el martillo neumático, como podemos observar, y sin las protecciones adecuadas, pues tienen mayor factor predisponentes a hipoacusias crónicas. También hablamos de la frecuencia del ruido traumatizante, es decir, que las tonalidades agudas son más nocivas que las tonalidades graves. El tiempo de exposición al ruido traumatizante también es muy importante valorar el total de horas de exposición y la duración de cada jornada laboral en la que se presenta el ruido traumatizante. Esto es muy importante, ya que existe una correlación entre la intensidad y el tiempo de exposición. Otro factor importante es el tipo de ruido traumatizante. Recordar que los ruidos continuos son más perjudiciales que los intermitentes o los discontinuos. Con respecto al ambiente laboral, en locales cerrados y con fuerte reverberación, pues la nocividad del ruido es mayor que la de la ocasionada en el aire libre o en locales grandes. Entonces también es otro factor importante. Y con respecto a los factores individuales, pues siempre hay un grado de susceptibilidad frente a las agresiones acústicas. Eso va a ser muy variable y va a depender de pacientes de que consultar en la familia si existen antecedentes de hipoacusia o si estos tienen familiares, ¿no es cierto?, que han presentado pérdidas auditivas a temprana edad, ya que se puede hablar de un factor genético que predispone a que tengan mayor probabilidad de pérdidas auditivas a la exposición de ruidos. Con respecto a la sintomatología, pues es muy importante. En estos pacientes van a presentar acúfenos, especialmente en tonos agudos. Pueden presentar ya ligeras hipoacusias que aparecen con la relación de la jornada laboral y van a desaparecer cuando existe el periodo de descanso. Se dice que si el estímulo traumatizante continúa actuando y sobrepasa la capacidad de adaptación, el paciente va a entrar en una fatiga auditiva y van a aparecer los síntomas clínicamente. En algunos pacientes pueden presentar una hiperacusia dolorosa, ¿sí? Y también es muy importante valorar en esos pacientes que presentan sensación de cansancio, de fatiga, que no son justificables por el exceso de trabajo, sino más por la dificultad de la capacidad de concentración, porque ya no tienen una audición adecuada. Con respecto a la exploración clínica, pues no vamos a encontrar algo alterado, a menos de que exista alguna perforación de la membrana timpánica, pero recuerden de que en este tipo de traumas acústicos los ruidos no son de gran intensidad como para presentar una perforación de la membrana timpánica, pero sí vamos a encontrar en el examen funcional auditivo pues una hipoacusia neurosensorial en frecuencias de 4000, como lo habíamos visto en otros casos. Aquí también puede ser una afectación vía oral, ¿cierto? Porque la exposición, pues si el paciente no tiene un adecuado cuidado, pues va a afectar a ambos oídos. Con respecto al tratamiento en sí, básicamente es la prevención. No existe un tratamiento que ayude a retroceder el cuadro causado. Una vez que existe ya un trauma acústico, un daño neurosensorial, no existe algún tratamiento que nos permita recuperar su audición, por lo que se habla de que el tratamiento efectivo es la prevención y tomar medidas que atenúen al máximo la intensidad del sonido traumatizante. Por lo que es muy importante a estos pacientes recomendar protecciones individuales como tapones, como cascos auditivos que ayudan a mejorar que el sonido no sea de gran intensidad.
así como se recomienda la reducción de la duración de la jornada laboral en pacientes que presenten este tipo de trabajos, o se les recomienda de que si ingresan al lugar de trabajo no sea continuo, sino que haga un descanso de unos 30 minutos para volver a su jornada y así la exposición no sea de gran duración. Entonces, con medidas preventivas de tipo sanitario, pues eliminar a los candidatos que trabajen en ambientes ruinosos, es decir, a los pacientes que presenten antecedentes personales o familiares de problemas otológicos o que sospechen de que tienen fragilidad, existe el órgano de corte, el traumatismo auditivo. Por ejemplo, si algún familiar ya tiene este tipo de pérdidas auditivas, pues tratar de evitar de que estos pacientes trabajen en ambientes ruidosos. Es muy importante hacer las revisiones periódicas de los umbrales auditivos, haciendo una audiometría, ¿sí? Cada 6 meses. Y es muy importante también si ya presentan algún tipo de repercusión sobre el lenguaje, pues, y que exista una trascendencia social, es decir, que le afecte al paciente, ya no comprenda puede escuchar, pero ya no tiene una adecuada comprensión en el momento de que está hablando o escuchando o en algún tipo de reunión, pues se recomienda la adaptación de un audífono para que este paciente no presente aislamiento con el resto de sus compañeros. Pues eso con lo respecto al trauma auditivo, cualquier duda o comentario, pues no dejen de avisarme. Cuídense y que tengan un buen día.